Y Padre, qué verdad más grande, oh Señor, para nosotros, Padre mío, tener, oh mi Dios, en nuestros corazones, saber que, oh Padre mío, solamente tú eres digno de nuestra adoración, Señor. Digno, oh Padre Santo, oh Padre mío, humillarnos delante de ti, Señor, y decir: te amamos, Padre, te amamos con todo nuestro corazón y estamos muy agradecidos, Padre, porque estábamos muertos en delitos y pecados y nos has dado vida y ahora, oh mi Dios, hemos venido a adorarte, Señor, y a glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra y en ella y a través de ella, edifica tu pueblo, tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? Felipe, regresó Felipe, gloria a Dios. ¿Cómo estás, Felipe? Gloria a Dios. ¿Cómo quedó? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Ahí más o menos. Me mandó un mensaje mi esposa de parte de Bernardo Ramírez. Todos creo que lo conocemos y los que no los conocen, es el muchacho más travieso que hay en el mundo. Su mamá Rosy era la mamá de una de la sobrina de ella, o sea, una hermana de él, falleció. Entonces ahora están en el proceso de pues el quebrantamiento y la situación. Entonces pidieron que si por favor nos podíamos apoyar en oración en estos momentos que son críticos y difíciles en la vida, para que el Señor les traiga consuelo y les anime a ellos pues a seguir adelante. Amén. Gloria a Dios. Así es de que oremos por ellos. Felipe también está pasando más o menos por lo mismo. A su suegro, ¿verdad? Tu suegro está en condiciones muy críticas también. Así es de que oremos para que el Señor levante al al suegro del hermano Felipe. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya sabemos el lema de nuestra reseña de los eventos proféticos, ¿verdad? ¿Cuál es? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es el lema de nuestras reseñas proféticas. Hermanos, una cosa, quiero que entendamos algo. El sábado pasado, mientras estábamos en el lago, mientras yo manejaba hacia el lago, estoy conectado con Amir Safarati, que es un judío que está continuamente dando updates, o sea, reseñas de los eventos proféticos, los tiempos de los últimos días. Y también está dando noticias de lo que está pasando en el Medio Oriente. Continuamente está hablando acerca de la situación con Israel, Irán, Asiria y todos estos países que están alrededor de Israel. Y algo que dijo él me impactó mucho, ¿no? Por el hecho de que el mundo se puede estar cayendo, el mundo se puede estar destrozando, pero lo que realmente cuenta para Dios y el plan de Dios es Israel. Porque Israel, hermanos, es lo que nosotros podemos decir el reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las sagradas escrituras, los eventos proféticos, todos están relacionados con la nación de Israel. ¿Sí o no? Entonces, a razón de ello, a razón del hecho de que sabemos que la situación en el mundo entero está caótica, ¿no? Vemos que nación se levanta contra nación, vemos que hay tratados de paz y no se da y cosas así, ¿no? Pero al final del día, todas estas naciones están haciendo exactamente lo que el mundo hace. O sea, el mundo está perdido, ¿no? Y el mundo en su perdición, pues definitivamente está siguiendo los rudimentos de este mundo. Y como están siguiendo los rudimentos de este mundo, pues hacen lo que ellos creen que es bueno. Pero para nosotros, hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras y en la nación de Israel. Ahí es donde deben de estar puestos nuestros ojos. El día de hoy vamos a comenzar con el libro de Ezequiel. Y vamos a comenzar con el capítulo 37 y solamente vamos a leer 6 versículos. Vamos a comentar
brevemente un poquito acerca de lo que estos versículos nos hablan, y después de ello pues nos vamos al libro de Reyes. Pero quiero que vayan al libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Miguel, creo que lo tengo en el email, solamente tienes que subirlo del email a la computadora. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. ¿Estamos ahí? En Ezequiel 37, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Sobre quién vino la mano de Jehová? Sobre Ezequiel, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí. Dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Vamos a pausar ahí. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios habla a Ezequiel. Y cuando Dios habla a Ezequiel, o sea, la mano de Dios vino sobre mí, dice Ezequiel, y me elevó, me levantó de donde yo estaba. Y me transportó, dice, a un valle que estaba lleno de ¿qué? Lleno de huesos secos. Cuando me llevó a ese valle que estaba lleno de huesos secos, dice él acá, dice, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Secos en gran manera. Cuando hablamos de la palabra secos en gran manera, quiere decir que estos huesos han estado expuestos al ambiente, al sol, al aire, a las inclemencias por muchos años. Muchos años. Han estado expuestos a los elementos. Y como han estado expuestos a los elementos por muchísimos años, quiere decir que están secos y duros y ya están al punto de la descomposición. Eso es lo que podemos entender. Ahora, hermanos, vamos a mirar algo acá que es algo interesante. ¿Por qué Dios nos habla de esta manera y por qué nos lleva a esta porción de la Escritura? Por el hecho de que muchas veces podemos estar en una reunión como esta, ¿no? Y estar todos bien contentos, bien felices. Pero si no hay una relación íntima y personal con el Señor en nuestra vida, poco a poco, a medida que el tiempo va pasando, nuestros huesos se van secando. Estamos presentes, ¿no? Estamos aquí. Pero si no hay aquella fresca unción del Espíritu Santo, aquella llenura de Dios en nuestras vidas, hermanos, poco a poco caminamos en el mundo, pero sin propósito y sin vida. Por ello, Daniel nos está hablando de estos huesos que dice, por ciertos, secos en gran manera. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Wow. Qué palabras más gloriosas. Qué palabras más hermosas. La pregunta que Dios le hace a Ezequiel. Hijo de hombre, Ezequiel, ¿crees tú que pueda haber vida en estos huesos secos? ¿Crees tú? Y pues humanamente pensando, analizando humanamente, sabemos que no es posible, ¿verdad? Muerto, ¿no? Ya que mueres, pues mueres y pues vas a ¿dónde? Vas a la tierra de donde fuiste sacado. El espíritu regresa a Dios, de donde vino, y el cuerpo regresa a la tierra de donde fue sacado.
Pero el Señor le hace esta pregunta a Ezequiel con el propósito de decirle a él: hey, mira, yo puedo dar vida, yo puedo traer vida, y en mí está la vida, y yo puedo traer vida y dar vida a estos huesos secos. Por ello dice él: y me dijo Jehová, y le dije a Jehová, tú lo sabes. Entonces dice en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza. ¿Qué significa la palabra profetizar, hermanos? La palabra profetizar es escuchar palabra de Dios acerca de los tiempos futuros, y tú hablar lo que Dios te dijo que hablases acerca de lo que iba a ocurrir en tiempos futuros. Eso es lo que significa la profecía. Hablar los oráculos de Dios acerca de los tiempos futuros. De los tiempos futuros. O sea, esta profecía, cuando Ezequiel la está dando no es para ese momento. Es para tiempos futuros. Tiempos que van a venir. Tiempos que bíblicamente podemos decir, dado las circunstancias y lo que hemos visto, se ha dado ya. Se ha dado ya. Ahora dice en el versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Leyendo al respecto, indagando en lo que es la escritura, la historia, profecía, indagando acerca de lo que los diferentes comentaristas bíblicos o eruditos hablaban acerca de estos pasajes, muchos de ellos dicen que esto ocurrió en los años de Ciro. Pero te voy a decir, esto no ocurrió en los años de Ciro. Esto que vemos acá y la profecía que se habla acá es acerca de ¿quién? Es acerca de la nación de Israel. La nación de Israel. Cuando Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, y vino al mundo, ¿no? Caminó en la tierra entre los hombres, vivió con los hombres y murió como hombre para pagar por el pecado del hombre. ¿No es verdad? Jesús, al mirar la ciudad de Jerusalén, al mirar a toda la nación adorando a ¿quién? Adorando a Dios, ¿no? Adorando a Dios. En el templo de Jerusalén. Él mirando la ciudad desde el monte de los olivos, mirando hacia la ciudad. En el libro de Lucas podemos encontrar el relato donde dice él: Jerusalén, 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 cuántas veces quise, como la gallina, dice, meterte bajo mis alas, pero no quisiste. No quisiste. Vamos al capítulo 24 y les da una profecía, les dice a ellos: viene el día y la hora en cuando en de este templo, la gloria de Israel, no quedará piedra sobre piedra, todo será derrumbado. Y en el año 70 la profecía, las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra, y la nación de Israel fue esparcida por el mundo entero. Estuvieron fuera de la nación de Israel casi por 2000 años. Casi por 2000 años. Después, en el año 1948, nuevamente es reconocida por las Naciones Unidas como una nación. ¿Vuelve a qué? A nacer Israel. Vuelve a nacer Israel. Viene la gloria de Dios, el poder, la magnificencia de nuestro Rey, y convierte el desierto en un jardín. Y viene a ser la nación, la quinta nación exportadora de fruta en el mundo entero. La quinta nación exportadora de fruta en el mundo entero, la número 1 en exportación de diamantes, la número 1 en lo que tiene que ver el sistema de negocios y todo lo que tiene que ver en la economía. Es una de las naciones más poderosas en defensa militar. Es una de las naciones más organizadas y más unidas respecto a lo que es el pueblo. Podemos ver que Dios está surgiendo, está trayendo nuevamente a este pueblo a la superficie. ¿Por qué, hermanos? ¿Y para qué? Para que su palabra se cumpla. Para que su palabra se cumpla.
Y todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos mirando con nuestros propios ojos, se está cumpliendo al pie de la letra. Aquellos huesos secos que estuvieron expuestos a la superficie por años, ahora nuevamente están volviendo ¿a qué? A tomar vida. Pero escucha un momento. El día viene en el cual el Espíritu de Jehová entrará en ellos nuevamente y volverán a tener vida. Volverán ahora a alabar a Dios con el gozo que alabaron a Dios el día en el cual el Señor los sacó de la tierra de Egipto, cuando alababan y adoraban al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Vamos a continuar en el capítulo 37 la siguiente semana, de los versículos 7 en adelante. Así es de que si te interesan los eventos proféticos, no te pierdas el servicio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora al libro de Reyes. Reyes capítulo 6. Reyes capítulo 6. El tema que estamos tocando el día de hoy es la edificación del templo. En el capítulo 5, hermanos, aprendimos que Salomón se dio a la tarea de reunir los materiales para la construcción del templo. Y en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, de los versículos 1 al 21, encontramos que David, su padre, le dejó a él, ¿qué? Le dejó a él los planos, le dejó a él el oro, le dejó a él la plata y le dejó a él la relación establecida con el que le podía proveer, ¿qué? La madera para la construcción del templo. Lo ilustramos de cierta manera en que dijimos nosotros, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo un pueblo gentil está proveyendo la madera para la construcción del templo. Y dijimos nosotros que cuando Jesús es llevado a la cruz del Calvario, la madera para, como dijo Jesús, destruir el templo, que es el cuerpo de Jesús, ¿la proveyeron quiénes? La proveyeron los gentiles, un pueblo gentil. O sea, Dios meticulosamente trabajó con la nación de Israel y trabajó con el pueblo gentil. ¿Por qué, hermanos? Porque al final del día no va a haber ni griego, ni bárbaro, ni judío, ni romano, ni mexicano, ni cubano, ni salvadoreño, ni guatemalteco. Todos vamos a ser uno en Cristo Jesús. Todos vamos a ser uno en Cristo Jesús. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros, hey, iglesia, sí se puede trabajar con los paganos. ¿De qué manera? Dando nosotros un buen testimonio acerca de nuestra relación personal con Dios. Hablando nosotros acerca de la gloria de nuestro Creador, para que aquellos que no conocen a Dios puedan conocer a Dios a través de nuestro ejemplo y de nuestra manera de vivir aquí en esta tierra. Así es de que, capítulo 5, miramos que Salomón reúne todos los materiales. Ya tiene todos los materiales. Así es de que ahora es tiempo de ¿qué? Es tiempo de construir. Es tiempo de ponerse a trabajar. Y el primer punto que vamos a mirar es las dimensiones y estructura básica del templo. Las dimensiones y estructura básica del templo. Versículo 1. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová, o sea, la casa para el nombre de Jehová. La casa del rey Salomón, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo
a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Les traje un mapa o los planos, lo que es de la construcción de el templo. Si ustedes observan el mapa o el plano, se podrán dar cuenta que los números acá son diferentes, porque acá en la Biblia, Reina Valera 1960 lo ilustra en codos, que vienen a ser 18 pulgadas. Cada codo es un equivalente a 18 pulgadas. Así es de que lo que yo les traje a ustedes acá son metros, ¿ok? Son metros. Si ustedes ven en el templo, podemos ver que el templo tenía de largo de un lugar a otro, tenía 220 metros. De ancho tenía 100 metros, ¿ok? Y las cámaras que salían al norte y la cámara que salían al sur, cada una era de 100 por 50 metros. O sea, ahí ves tú las dimensiones de lo que es el plano de la construcción del templo. Ahora, la estructura del templo y sus dimensiones, hermanos, ¿le fueron dadas a quién? ¿A quiénes le fueron dadas? David. A David. Lo miramos en el libro de quién? El libro de Primera de Crónicas, ¿no es verdad? Le fueron dadas a David por Dios, y David las puso en un plano. ¿Y se las dio a quién? Se las dio a Salomón. Le dio los planos a Salomón. Ahora, una cosa que es interesante es que en el plano incluyó exactamente como Dios quería que el templo estuviese construido. Le dio las dimensiones del templo, los pórticos, las cámaras, patio, lugar santo y el lugar santísimo. Todas estas dimensiones le fueron dadas a David a la perfección. A la perfección. Cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, hermanos, para que fuésemos templo del Espíritu Santo, nos formó de la misma manera. De la misma manera. Cada uno de nosotros tiene un plano. Cada uno de nosotros tiene un esquema. Tiene un plano que nosotros le podemos llamar el día de hoy ADN. ADN. Es único. Y cada uno de nosotros tiene uno. Mi ADN no es igual que el tuyo no es igual que el mío. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero cada uno de nosotros somos ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y este templo en el cual yace el Señor fue diseñado ¿por quién? Fue diseñado por Dios. Fue diseñado por Dios. ¿Y fue formado dónde? Fue formado en el vientre de nuestra madre. Ahí es donde fuimos nosotros formados. Efesios capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo dice, porque somos ¿qué? Somos hechura suya. Somos hechura de ¿quién? Hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos o para que anduviésemos en ellas. Nosotros no somos, hermanos, una casualidad. El templo el cual construyó el rey Salomón en la ciudad de Jerusalén no fue un templo imaginario ni algo que a David se le ocurrió. Lo podemos ver en el libro de Primera de Crónicas, que Dios le da a David con lujo de detalle cada medida de todos los diferentes cuartos y las diferentes áreas del
templo. Tú y yo, hermanos, hemos sido diseñados por el dedo de Dios. Tú y yo hemos sido formados. ¿Por quién? Por Dios en el vientre de nuestra madre. Salomón construyó el templo, sí es verdad. Construyó el templo, él y todos los que con él estaban. Y ellos fueron los que construyeron el templo, los que formaron el templo. Pero a nosotros nos formó Dios con el propósito de habitar en nuestro corazón, de habitar en nosotros. Y es muy importante reconocer eso, entender eso. Porque vemos el templo, vemos la gloria del templo y decimos qué glorioso, qué hermoso y qué maravilloso. Pero quiero que sepas que tú, de la misma manera que el templo, estás diseñado por el dedo de Dios para servir el propósito de Dios. Dios quería a través de ese templo manifestar su gloria a ¿quién? Manifestar su gloria a Israel y en fin al mundo entero. Dios quiere a través de este templo, que es el templo del Espíritu Santo, manifestar su gloria al mundo, y el mundo a través de nosotros pueda ver la gloria de Dios. En 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Son de Dios. O sea, este cuerpo en el cual yo ahora moro, en este cuerpo en el cual yo estoy, en el cual mora el Espíritu Santo, no es mío. Es de Dios. Fue formado por Dios para Él morar en mí, para Él a través de mí reflejar su gloria. Fue formado, lo formó tu cuerpo para Él reflejar su gloria de la misma manera. Por ello es que en el versículo 1, Salomón da una reseña muy interesante. Acá en el capítulo 6. En la reseña que él da, dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Este punto de referencia muestra, hermanos, el tiempo que había vivido Israel en la tierra prometida sin un templo. El tabernáculo sirvió a la nación por más de 400 años. El tabernáculo en el cual construyó ¿quién? Construyó Moisés. Ahora, la fecha provista marca un punto para el éxodo. Éxodo. Como muchos suponen, el reino de Salomón comenzó en el año 971 antes de Cristo. Terminó su reino en el año 913 antes de Cristo. Y el templo comenzó a construirse en el año 967 antes de Cristo. Esto significa que el éxodo se llevó a cabo del año 1447 antes de Cristo. Qué interesante, ¿no? Porque con estas palabras, o sea, con las fechas dadas por Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, podemos nosotros trazar los años hacia atrás y marcar la fecha, el día en el cual la nación de Israel salió de la tierra de Egipto y fue liberado de su esclavitud para ir a la tierra, una tierra donde fluía leche y miel. Y de la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros tiene un comienzo. Cada uno de nosotros tiene un comienzo. Cada uno de nosotros en este mundo caminamos muertos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros vivíamos en las tinieblas, pero llegó un día en el cual miramos la luz. Llegó un día en el cual Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Llegó un día en el cual nos dio vida y vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que ahora seamos nosotros los que hablamos de su gloria, de su amor y de su misericordia. O sea, todo tiene un principio. Todo tiene un principio. Y nuestro principio es importante. De la misma manera que el principio de la construcción del templo era importante, también era muy importante marcar la fecha cuando la nación de Israel salió de la esclavitud, a ser libres, a ser libres. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nuestra libertad, hermanos,
proviene de Dios. Segundo punto, los detalles de la construcción. En el segundo punto, acerca de los detalles de la construcción, hermanos, vamos a mirar cómo el autor del libro de Reyes nos describe a nosotros la fabricación de el templo en la ciudad de Jerusalén. En el versículo 7 dice: cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Con madera de cedro. Les traje una imagen también para que miraran la construcción mientras el templo se estaba construyendo. Cómo el templo estaba siendo construido, ¿no? Ahora, en los tiempos, como en todas las construcciones, hermanos, en los tiempos bíblicos, primero se echaban los cimientos. Y en el capítulo 5 miramos que Salomón reunió todas las piedras para hacer los cimientos. Terminamos el capítulo 5 donde la palabra de Dios nos habla que Salomón trajo para los cimientos piedras muy costosas, piedras preciosas, ¿recuerdan? Piedras muy preciosas. Y nosotros dijimos la semana pasada, ¿por qué Salomón pone en los cimientos piedras de tanto valor y piedras preciosas? Cuando esas piedras de tanto valor y piedras preciosas nunca se van a ver. Están enterradas. Nadie va a mirar el valor, nadie va a mirar lo que está debajo del templo. ¿Te das cuenta? Nadie va a mirarlo. Entonces dijimos nosotros que hay en el cuerpo de Cristo piedras muy preciosas, piedras muy valiosas, que están operando dentro de la iglesia y no son vistas. ¿Por qué no son vistas? Porque están en los cimientos de la iglesia. Están en los cimientos de la iglesia. Y esas piedras preciosas son los que están sosteniendo, ¿qué? Son los que están sosteniendo la construcción del templo. Están sosteniendo la construcción del templo. Pero al punto donde los quiero llevar a ustedes este día, hermanos, es al hecho de que cuando los cimientos están hechos, los que labran las piedras, labran la piedra angular. La piedra angular. La piedra angular es una piedra que está perfectamente escuadrada, perfectamente plomeada o anivelada, y es la que va en la esquina del templo. En la esquina del templo. Ahora, de acuerdo a la leyenda judía, cuentan que durante la edificación de los cimientos del templo, los labradores de la piedra cortaron la piedra angular. Y al cortar la piedra angular, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues la envían a los edificadores, a la ciudad de Jerusalén. Envían la piedra angular a los edificadores. Cuando los edificadores miran la piedra, dicen ellos, ¿y esta piedra qué? O sea, ¿para qué sirve esta piedra? Entonces, ¿qué es lo que hacen con aquella piedra? Agarran aquella piedra y la desechan. La echan para un lado. Y al tirar la piedra para un lado, empiezan a recibir el resto de las piedras. Y ya cuando están listos para comenzar a sentar las piedras para las paredes, les envían una carta a los que están labrando la piedra y les dicen a ellos, ok, ahora sí, ya estamos listos. Envíanos
la piedra angular, o sea, la piedra principal de la construcción del templo, porque sobre de esa piedra se van a poner todas las demás piedras. Es el comienzo del templo, el comienzo del templo. Los edificadores mandan una carta para atrás y dicen: oye, pero si te mandamos ya la piedra, ya te mandamos la piedra angular al principio de todo, ya te la enviamos. Y dicen ellos: no la hemos recibido. Dice: sí, ya te la enviamos, fue la primera piedra que te enviamos. Entonces dice que comenzaron a buscar por todas partes hasta que encontraron la piedra angular. Y entonces la pusieron y comenzaron a construir de ahí para arriba. Qué interesante, ¿no? Porque les dije a ustedes que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es una ilustración del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 4, versículo 9, dice la Escritura: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Escucha el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dios vino a construir su reino en la tierra. Jesús es la piedra angular, sobre el cual todas las demás piedras que somos nosotros somos puestas para formar el templo de Dios. Todos nosotros de ahí en adelante comenzamos a poner nuestra parte. Hay piedras pequeñas, hay piedras grandes, hay piedras medianas, pero todos somos parte de la construcción del reino de Dios. Pero ¿quiénes fueron los edificadores? Los edificadores eran los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas, a los cuales Dios envió, ¿qué? Envió la piedra angular, les dio la piedra angular, y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? La desecharon, la hicieron a un lado. Y ahora, al mirar la gloria, el poder, la magnificencia de Dios en las obras, milagros, prodigios y señales, dicen ellos: hey, ¿por qué ustedes ahora hicieron esto? ¿O cómo hicieron esto? Y los apóstoles le dicen a ellos: ustedes lo que no se dan cuenta, lo que no han entendido es que Dios en su infinita misericordia ha puesto ¿a quién? La cabeza angular, que es Cristo Jesús. Primera de Pedro, hermanos, eso se pone aún más bueno todavía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él, dice: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra angular era la piedra más importante para la construcción del templo. Podemos ver que acá Salomón mandó que se construyese, que se labrasen las piedras fuera del templo, fuera del lugar donde el templo iba a ser construido. Cada una de estas piedras, hermanos, estaba siendo medida y cortada a la perfección. Estaba siendo trabajada ¿por quiénes? Por los labradores, los que estaban labrando las piedras. Cada día, hermanos, cada día el Señor nos está preparando.
cada día nos está cortando, cada día nos está formando, cada día nos está dando lo que nos hace falta para poder caber nosotros y ser piedras preciosas en los ojos del Señor para la construcción de su reino. Amén. Punto 3. El punto 3, la promesa de Dios a Salomón. Dios no es hijo de hombre para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para que mienta. Para que se arrepienta. Él dijo que hace y va a hacer. Y estas promesas que Dios le hace a Salomón, hermanos, no son promesas que solamente le aplican a Salomón. Esas promesas son promesas que nos aplican de igual manera a nosotros. Las promesas que vamos a leer acá respecto a la vida de Salomón, para él eran de vital importancia. Las promesas que vamos a leer acá para nosotros también son de vital importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que Él dijo y Él va a hacer. Amén. Versículo 11. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La promesa es: si anduvieres en mis estatutos, si anduvieres en mi palabra. Es para nosotros. Hermanos, cuando tú y yo estamos bajo la protección de Dios, cuando tú y yo caminamos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Altísimo, cuando tú y yo tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, estamos continuamente protegidos, rodeados por el Señor. En ningún momento nadie nos puede dañar ni nos puede hacer nada, porque estamos bajo la protección de Dios. Cuando Satanás llega al cielo, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice: pues cómo no, si ha sido bendecido por ti, si es un hombre que le has prosperado en todo lo que se ha propuesto. Pero quítale tu mano y verás. Lo que quiere decir es que Dios tenía una barrera de protección alrededor de Job, de la familia de Job y de todas las cosas que poseía Job. El diablo no lo podía tocar, no lo podía tentar. El diablo no podía dañar la vida de este hombre, porque estaba bajo la protección de Dios. Bajo la protección de Dios. El problema es el siguiente: cuando nosotros no salimos de la protección de Dios, nos exponemos a los ataques de Satanás. Nos exponemos a los ataques del mundo. Nos exponemos a la crítica del mundo. ¿Por qué razón? Porque nos hemos salido de la voluntad de Dios. Y Salomón, al Dios hablar a su corazón, le dijo las siguientes palabras: si anduvieres en mis estatutos. O sea, la promesa era que si él andaba en los estatutos, en los mandamientos y en los decretos del Señor, el Señor nunca se iba a apartar de él. Nunca se iba a apartar de él. No le podemos dar un centímetro al diablo, porque va a agarrar un metro. ¿Entiende? No le podemos dar un centímetro al diablo, porque va a agarrar un metro. Y con ese metro va a controlar nuestra vida. Con ese metro nos va a destruir. Y después de destruirnos, se va a burlar de nosotros. Y después de burlarse de nosotros, le va a decir a Dios: pues no, que tan santo tu siervo.
¿No lo ves cómo se comporta? ¿No lo ves cómo habla? ¿No lo ves lo que escucha? ¿No ves lo que hace? ¿No ves dónde se mete? ¿No ves con quién conversa? ¿No ves las cosas que hace en secreto? Y va y te acusa delante de Dios. Te acusa continuamente delante de Dios. La bendición que tú y yo tenemos es que, dice la Escritura, si te arrepintieres y confesases tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Entonces esa es la ventaja que tenemos. Que si sabemos que estamos mal, el arrepentirnos, simple y sencillamente, nos da acceso nuevamente a la protección de Dios. Más le dice el Señor a Salomón: hey Salomón, si tú cumples con mi palabra, si tú cumples con mis promesas, si tú cumples con mis estatutos, entonces yo te garantizo que yo voy a hablar a la nación de Israel desde este templo, desde esta casa, desde este lugar. Esa es la seguridad que Dios le dio ¿a quién? Le dio a Salomón. Y no solamente de eso, dice: habitaré en ella y en medio de los hijos de Israel. Dios fue cuidadoso y no dijo que moraría en el templo, sino que dijo: moraré, habitaré, estaré ahí. No vendré el fin de semana, o no vendré quizá un día a la semana. No, voy a estar ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, dirás tú: bueno, qué lindo suena, ¿no? Eso fue para la nación de Israel. Esa promesa era para ellos. Pero quiero que sepas que Jesús nos dijo a nosotros exactamente las mismas palabras. Si vas a Juan 14:21, dice, Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Haremos morada con él. Así es de que dime tú, la promesa en el Antiguo Testamento era para Salomón y Israel. Y no puedes decir que Dios te dejó desamparado o nos dejó desamparados, porque nos dejó la misma promesa en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guardará, dice. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Con él. Así es de que, hermanos, el Señor le dice a Salomón en el versículo 11, en el versículo 12: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Jesús nos dice a nosotros esta noche: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está. Promesa para Israel, promesa para nosotros. Dios no nos ha dejado desamparados. Dios cumple su palabra y nos ama como amó a la nación y como ama a la nación de Israel. Versículo 14. El punto 4, el templo es terminado. En el punto 4, el templo es terminado. Y en el versículo 14 dice: así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto.
así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Podríamos decir para nosotros, el Señor nos dio el entendimiento para edificar nuestras vidas con sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso es lo que pudiéramos decir nosotros. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Acá vemos a Salomón revestir la construcción rústica. Le vemos revestir las piedras con adornos preciosos, con madera fina. Es lo que vemos a Salomón hacer acá. Y no solamente le miramos hacer eso, sino que construyó el aposento, el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde moraba el arca de Jehová, el arca del pacto. El lugar santísimo era el lugar donde el sacerdote entraba una vez al año con sangre en un pozuelo, metía los dedos en la sangre y rociaba la sangre sobre la tapa de la caja, lo que le llamamos o lo que conocemos como propiciatorio, la tapa del arca, de la caja. ¿Dónde estaban quiénes? Donde estaban dos querubines, los que estaban mirando hacia dónde, estaban mirando hacia abajo, hacia el arca. Mirando hacia el arca, cuando ellos miraban hacia el arca, entraba el sacerdote, y al entrar el sacerdote metía los dedos en la sangre y rociaba en el medio del arca. Cuando los querubines ¿miraban qué? Miraban la sangre del sacrificio. Es lo que miraban. Vamos, hermanos, al Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Y en el libro de Juan encontramos que cuando los discípulos de Jesús llegan a la sepultura, llegan al lugar donde Jesús estaba, ¿qué? Fue puesto en la sepultura, en el lugar donde lo pusieron. Y al mirar ellos adentro, al mirar las mujeres adentro, miraron un ángel sentado, un ángel sentado en la cabecera, donde Jesús fue puesto, y un ángel sentado en los pies, donde Jesús fue puesto sobre aquella piedra. Ilustrando ¿qué, hermanos? Ilustrando el propiciatorio. Ilustrando el propiciatorio. Ambos mirando hacia el centro. ¿Y qué es lo que quedó en el centro sobre aquella piedra? La sangre del sacrificio. La sangre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo podemos ver de esa manera. Así es de que, ¿quieres edificarte de una manera preciosa? ¿Quieres adornarte con la gloria de Dios? Tienes que hacerlo a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Son útiles para enseñarte. ¿Enseñarte qué? Los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. Para redarguirte. Si estás mal, te van a redarguir. Hey, eso que estás haciendo, eso que estás mirando, a ese lugar donde estás yendo, ese lugar donde estás entrando, no le agrada a Dios. Te va a redarguir. Pero también dice para corregirte. Te va a decir, hey, cambia tu manera de pensar y agarra la palabra de Dios y glorifica a Dios con ella. ¿Por qué? Porque dice que te va a instruir en justicia. La justicia de Dios es la que nosotros deberíamos de entender. Porque Dios es justo y fiel. El hombre no va al infierno porque Dios lo envió al infierno. El hombre va al infierno porque el hombre se fue solito al infierno. Porque la justicia él tiene que vivir conforme a la justicia de Dios. El juez no manda a nadie a la cárcel. El juez solamente
ejecuta las leyes. Y las leyes son las que los mandan ¿a dónde? A la cárcel. Así es de que la justicia, la ley de Dios, es la que nos dice a nosotros, ¿estás bien o estás mal? Si estás mal, lo siento mucho, pero tienes que irte con los que están mal. Si estás bien, pues entonces entra en el gozo de tu Señor. Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Entonces tenemos que entender que si nosotros queremos edificarnos, construirnos, adornarnos, tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Continuamos. Versículo 17. En el versículo 17, la casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón quería que la casa ilustrara el carácter de Dios. Por ello lo cubrió con oro. ¿Qué simboliza el oro? El significado del color dorado es multifacético. A menudo indica generosidad, compasión, pureza, además de ser sinónimo de divinidad y poder. De divinidad y poder. Así es de que, ¿qué es lo que quería hacer Salomón? Salomón quería que en ese lugar, hermanos, se mirase el carácter de Dios, se mirase la generosidad, la compasión, la pureza y la divinidad y el poder de Dios. El poder de Dios. Salomón cubrió la casa con oro simplemente porque él quería lo mejor de lo mejor para el Señor. En el Salmo 19:10, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Me faltó un versículo ahí que nos habla acerca de los mandamientos y la palabra de Dios. Pero ustedes van a hacer la tarea y van a ir y lo van a leer. ¿Hecho? Ok. Recuerden, Salmo 19. Léalo en su totalidad. Su tarea. Voy a preguntar la semana que viene. Y si no, una X. Versículo 23. En el versículo 23 hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño, de una misma hechura. La altura del uno
era de 10 codos, asimismo del otro. La del otro puso pues querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. ¡Wow! ¡Qué adornos y qué manera de construir el lugar santísimo! Estas dos grandes esculturas dentro del lugar santísimo daban la cara hacia la entrada del cuarto interior, o sea, hacia el lugar santísimo. Y mientras el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo primero que miraba él eran los rostros de aquellos querubines que fijaban su mirada sobre de él al entrar en el lugar santísimo. Por ello, podemos entender algo. En el Antiguo Testamento vemos a Jesús desde el principio hasta el fin. En muchas partes de la Escritura le podemos mirar como el ángel de Jehová. Y en muchas partes podemos ver cristofanías de Jesús, o sea, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando miramos estas imágenes del Salvador del mundo, de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento, nos revelan a nosotros la gloria de Dios, porque el Señor, cuando descendió a la tierra o desciende a la tierra, Él siempre viene acompañado de sus ángeles. En el libro de Apocalipsis, mirando hacia el final del libro, vamos a mirar a Jesús regresar en un caballo blanco, y detrás de Él miles de ángeles, y también nosotros, la iglesia, al venir a reinar al mundo por un lapso de 1000 años. De 1000 años. Así es de que podemos ver a Salomón, que esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, como podemos ver, de querubines, de palmeras, de botones, de flores, por dentro y por fuera. Si recuerdas en el en el libro de Éxodo, podemos mirar que cuando Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, le dijo a él que esculpiera también todas estas figuras. Todas estas figuras. No me di a la tarea de mirar o buscar el significado de cada una de ellas, pero se los prometo que lo voy a hacer. Así es de que prepárense para la que sigue. ¿Listos? Versículo 31 al 38. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. El umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores. Las esculpió de oro, cubrió también de oro los querubines, las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo, postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de cipre, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines, palmeras y botones de flores, y las esculpió de oro, ajustado a las talladuras. Te traje una imagen del templo y su gloria en la parte interior. Quiero que veas ahí en estas figuras en esta imagen que tienes delante de ti, en la parte interior del templo, cómo ves las palmeras, puedes mirar las hojas del templo,
o sea, la puerta del templo de un solo lado, porque el otro lado fue cortado para podernos enseñar la parte interior del templo. Puedes mirar el lugar santísimo, puedes mirar los querubines, puedes mirar al sacerdote cuando iba hacia la parte del lugar santísimo, y lo primero que miraba era el rostro de aquellos querubines. Leerlo, muchas veces el que lo entiende se hace una imagen fotográfica automáticamente, pero muchas veces la gente no tiene esa facilidad, y mostrarle una imagen es como redactarles o leerles toda esta parte de la escritura. Por ello, para mí era muy importante traerles estas imágenes para que pudiesen mirar cómo es que el rey Salomón construyó el templo en la ciudad de Jerusalén. Versículo 36. Edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de 1 hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Lo edificó pues en 7 años. En 7 años. La construcción del templo fue terminada en el mes de Bul, que es el mes 8º, el mes de Abib o el mes de Nisan. Este mes corresponde, hermanos, a lo que nosotros el día de hoy conocemos como el mes de octubre y principios de noviembre. Porque terminaron la construcción del templo justo antes del invierno. El sueño de David, hermanos, era construirle templo a Jehová. No pudo. Dios le dijo: no, David, tus intenciones son buenas, tus intenciones son magníficas, son formidables, pero tú no puedes construirme casa. Has derramado mucha sangre, tienes sangre inocente en tus manos. Tienes sangre inocente en tus manos. Tienes la sangre de Urías ateo en tus manos. No puedes construirme templo. Pero tu hijo sí puede construirme templo. Tu hijo sí puede. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Lo que hace él es que él reúne todos los materiales, los pone en las manos de su hijo. Le dice: esfuérzate, esfuérzate y construyele casa a Jehová. Construyele casa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no le hagas una casa común y corriente, hazle una casa gloriosa. Una casa que refleje la gloria del Dios Altísimo. Una casa que refleje el resplandor y la gloria de Jehová de los ejércitos. Que se mire en ella la pureza del Dios Altísimo. Que se mire en ella la santidad de nuestro Dios. Que se mire en ella el diseño, el cual Él trazó y me dio, y yo puse en tinta y papel para que tú el día de hoy lo hagas a la perfección. Quizá tú has tenido la intención de hacer algo para Dios y has estado trabajando en ello por mucho tiempo. Y dirás: bueno, es que yo quiero, Señor, hacer esto o aquello para ti, Señor. Y no se te ha dado, no has logrado hacerlo. Ahora te voy a decir una cosa: no te des por vencido. No te des por vencido ni por vencida. Continúa tú con el deseo, continúa tú esforzándote para que tú también puedas construir algo glorioso para nuestro Dios, algo maravilloso para nuestro Rey. Que refleje, ¿qué, hermanos? Que refleje la gloria del Dios de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Oh Señor, cuántas cosas acá por hablar y cuántas cosas por decir. Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque nos has formado, Señor, para habitar en nosotros como ese templo vivo, ambulante, Señor, que va de un lado a otro. Ese templo, mi Dios, que refleja tu gloria, Señor. Aquel templo en la ciudad de Jerusalén era estacionario, estaba en un solo lugar.
Pero nosotros, Padre mío, podemos ir a todas partes y en todo lugar podemos reflejar tu gloria, tu magnificencia, tu poder. Podemos, Padre mío, dar al mundo, darte a conocer al mundo y el mundo conocerte a ti a través de nuestra obediencia, Señor, mientras tú, Señor, brillas a través de nuestros ojos y a través de nuestras vidas. Gracias, Padre, te amamos. Gracias por este pasaje, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, oh mi Dios, hasta lo más profundo y discierne aún los pensamientos más ocultos. Ayúdanos, Padre, a caminar en santidad y a hacer tu voluntad. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios.